en este día viernes. ¿Qué tiene para nosotros el día de hoy? Bueno, hoy me parece que sería interesante repasar por ahí cosas que van quedando sueltas y es interesante siempre confirmar y revisar cómo son los factores de riesgo, ¿no? Las situaciones concretas, las acciones y las prácticas que a veces terminan generando el desenlace que no queremos y que tienen que ver con los hechos de tránsito, Ujú. con los siniestros y muchas veces no nos damos cuenta que es en esa acción donde realmente nos acercamos al riesgo y también podemos evitarlo justamente evitando esas acciones, como en el caso de la velocidad. El principal factor de riesgo es la velocidad, eso lo mencionamos siempre, porque bueno, impide controlar el vehículo, anticipar maniobras, acorta mucho los tiempos de reacción, de eso hablamos bastante seguido. También hemos hablado del consumo de alcohol, ¿no? Ujú. O de cualquier otro tipo a veces de medicamentos que no nos damos cuenta que afectan nuestra capacidad de reacción, de respuesta psicofísicamente y no tiene que ver directamente con consumir sustancias o alcohol, ¿no? A veces medicamentos de venta libre como un relajante o un migral pueden desconcentrarnos o hacernos perder la atención. Entonces también hay que estar atento a eso. Factores de riesgo de los que por ahí no hablamos tanto tienen que ver, por ejemplo, con la fatiga, el cansancio y el estrés, que termina siendo como el gran elefante en la habitación, ¿no? Porque en los tiempos que corren y en nuestras pautas de la vida cotidiana ya se vuelve algo un poco como constante en nuestras vidas y es una variable que no analizamos. Por más que estemos estresados o cansados o realmente muy fatigados, que eso altera hasta la posibilidad de maniobrar el vehículo porque nuestro cuerpo no reacciona de la misma manera, nos cuesta detenernos y decir, bueno, hasta acá llegamos, no estamos en condiciones de conducir, busquemos otra forma de movilizarnos que siempre va a ser la mejor opción. Asimismo, hoy se suma y realmente se está investigando, es muy difícil a veces de lograr conseguir estadísticas, pero el uso del celular. El Ujú. uso del celular y de no solo el celular, sino de otras distracciones que tienen que ver con nuestra comunicación en la vida moderna, ¿no? Estamos en el vehículo, pero realmente atendiendo comunicaciones o conexiones con otros lugares que restan un montón la posibilidad de estar atentos y de reaccionar a la hora de conducir. De hecho, el uso del celular se asemeja a una graduación alcohólica alta en cuanto a la distracción que genera y a la incapacidad de conducir que genera en el momento, y es algo que tenemos en la mano todo Ujú. el tiempo. Entonces, estamos pensando que en la calle hay personas que circulan como si estuvieran alcoholizadas, pero simplemente porque están hablando por celular o resolviendo una situación y hoy eso realmente se está volviendo un problema muy grave de la seguridad vial, donde se están enfocando muchas acciones para lograr correr el uso del celular a la hora de la conducción y es muy difícil. Muy bien. Laura, lamentablemente estamos ante días que estamos observando muchos siniestros viales, colisiones, vuelcos y demás, principalmente de camiones en nuestra región. El tema mantenimiento de rutas, de autopistas, de autovía y demás, ¿hay que sumar al factor de riesgo o cómo se mide la situación, lamentablemente, de la falta de mantenimiento de las vías? Bueno, desde ya se vuelve un factor de riesgo ambiental, no de la persona que está conduciendo, del conductor o del factor humano, sino del factor ambiental. Y sí, estamos en una situación de emergencia vinculada con la infraestructura y con ciertos riesgos, sumado a que es una época propia de la producción de nuestra provincia, donde va a aparecer también el factor muchos camiones sobre la calzada que tienen otro ritmo, otros tiempos, que son más difíciles de sobrepasar, que se suman a nuestra expectativa frente a la seguridad vial, una ruta en mal estado, un camión que es más lento, que además tiene que estar pasando por situaciones de la infraestructura que lo limitan mucho más, bueno, tenemos que estar atentos a eso, tenemos que anticiparlo, tenemos varias vías de comunicación en la provincia que están siendo también refaccionadas, como la autopista Rosario-Santa Fe.
calculemos que eso lleva mucho más tiempo de cuando Ujú. no está esa situación presente. La infraestructura hoy nos implica esta reacción, esta respuesta y esta interpretación de la realidad, más allá de que, bueno, es algo que se tiene que abordar desde otros planos y ámbitos Sí, para sí. poder resolverlo integralmente. Ujú. Lo que tiene que ver con la cuestión del estrés, ¿no? Que le marcaste, un momento también muy complejo que estamos atravesando por diversas cuestiones, el cumplir horarios, la cuestión económica, bueno, las condiciones de las rutas, qué se van observando, qué datos hay con respecto a los siniestros viales que se vienen lamentablemente produciendo en nuestra región. Y es difícil tener datos de eso porque en realidad el estrés es muy difícil de medir y bueno, no es algo que podamos decir tan porcentaje de hechos de tránsito se producen por esto, pero sí es observable, digamos, en los momentos del día en los que se produce, que tiene Ujú. que ver ya con finalizada la jornada laboral o en momentos de traslado a esa jornada laboral. Estamos en una época donde hay más nocturnidad, donde hay más neblina, donde las calzadas están más húmedas por la época del año. Entonces eso siempre afecta directamente en el hecho. Realmente el estrés y el cansancio son difíciles de medir, no se pueden medir en un control, tampoco no es algo que un operativo podría medir. Hay Claro. aparatos igual que miden fatiga y estrés, pero realmente son muy caros, difíciles de reglamentar, lo usan solamente en conductores profesionales, los organismos nacionales de control, pero lo observamos en cuanto a las prácticas de la vida cotidiana y a las decisiones que va tomando la gente, esta ansiedad que se ve en el tránsito de querer sobrepasar, de querer llegar primero, de exceder la velocidad, también tiene que ver con ese agotamiento mental que tenemos a veces y que no nos permite realmente discernir lo que estamos haciendo y el riesgo que estamos corriendo. Laura, con respecto al tema velocidad, ¿cuál también es el análisis que hacen desde los diversos organismos, tanto sea la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Tránsito aquí en Rosario, teniendo en cuenta las eliminaciones, ¿no? que se fueron dando de controles? Bueno, ahora en teoría Gendarmería Nacional se va a hacer cargo de algunos controles que llevan adelante la Agencia Nacional de Seguridad Vial y demás. ¿Cómo viene el tema velocidad que se está observando o es Y estrictamente algo municipal, algo provincial? particularmente en materia de velocidad, no va a haber menos controles, va a haber más, porque como Bien. son controles automatizados por justamente lo que se está evaluando, implica un aparato de alta complejidad para poder observar a qué velocidad viene un vehículo y son automatizados. Así que Rosario ya hace unos años sistematizó muchísimos controles de velocidad automatizados que dieron muy buenos resultados, que observaban que las personas excedían la velocidad en más de un 25%, no sé bien los números, pero en ese momento fue así, y también que se redujo después de que empezaron a llegar las multas, la llegada de casos de hechos de tránsito a un 25% también al hospital de emergencia. Así que ahí me parece que justamente identificamos que es un factor de riesgo y que sí se puede mermar el exceso de velocidad y esta práctica que tenemos como de querer ir corriendo, se pueden evitar muchos hechos. Y la provincia también tiene radares y automatizados en las rutas nacionales. En casi todas acá de la región, que bueno, que si uno excede la velocidad le llega una multa y eso en algún punto desalienta que no estemos atentos a respetar la velocidad de la vía, que por algo es. Que Ujú. también es interesante si pensamos un poco más críticamente, los países pioneros en seguridad vial del mundo ya redujeron la velocidad de las calles a 30, los llaman calles para la vida al proyecto porque se multiplica 4 veces entre 30 y 40 kilómetros por hora la sobrevida de una persona que ha sido atropellada por un auto, por ejemplo. Entonces, ante esa posibilidad, no nos queda otra opción más que entender que la política de regulación de la velocidad tiene que disminuir las velocidades en las Ujú. calles y en las avenidas a 50 kilómetros por hora. Hay Claro. ciudades que ya se han adherido a esa lógica, por ejemplo, la ciudad
ciudad de Funes tiene esta lógica para ordenar las velocidades y bueno, siempre es alentador pensar que podemos generar un sistema de tránsito más armónico, no tan acelerado y más seguro. No necesariamente tampoco con lomos de burros y demás, ¿no? Hay diversas alternativas al momento de tratar de bajar velocidades, ¿no? Sí, desde ya. A nivel diseño urbano se ha avanzado muchísimo. Nosotros no tenemos muchos ejemplos, más que por ejemplo los cruces seguros que se hicieron en la ciudad de Ujú. Rosario, que ordenan que los autos tengan que pasar en una sola fila, por lo cual reducen sí o sí la velocidad y la maniobra a la que se le obliga al auto desde la infraestructura es una maniobra segura. En otros países hacen, por ejemplo, zigzagueos, donde uno tiene que ir de alguna manera atravesando ciertas dificultades que le impedirían ir más rápido, pero que si va a 30 kilómetros por hora lo sortea fácilmente, entonces no impide una circulación fluida. Esa es la lógica que se está trabajando en los países más avanzados, como decía antes, en seguridad vial. Los lomos de burro son un gran dilema acá, o sea, Ujú. se desalientan realmente en lo que hace a la seguridad, a la circulación, al vehículo, al cuidado de ese vehículo también, realmente no son recomendables, pero ante no tener otras posibilidades, se usan un montón y se solicitan y generan soluciones. Es real, porque hacen que las personas reduzcan la velocidad y una vía que tiene lomas de burro es una vía donde se circula más despacio. Ahí ese es nuestro dilema. Ujú. Pero bueno, hay un montón de cosas, hay un montón de dispositivos, de señaléticas mismas que van haciendo, son reductoras de velocidad. Hay diseños urbanos que elevan no es un lomo de burro, sino algo un poco más amplio, que es elevar la vereda. La vereda sigue a la misma altura y el auto tiene como que sobrepasar la vereda, que no es algo a lo mejor tan invasivo para el auto, no es una maniobra tan difícil de hacer y a su vez garantiza que el peatón cruce de una manera más segura. Claro. Realmente muy interesante repensar cómo diseñar nuestro espacio y qué importante sería contar con esas herramientas. Laura, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes y seguimos el viernes que viene. Será hasta el próximo día viernes. Muchísimas gracias. Se pasaba Laura Lobo, especialista en seguridad vial. Hoy hablando acerca de los factores de riesgo que hay al momento de circular. Es la hora 8.